bien, y qué bueno que es que podamos entender que el Señor es quien está con nosotros y es nuestra fortaleza en todo tiempo. Él nos sana, nos levanta, nos restaura. Gloria al Señor. Y vamos a orar al Señor en esta mañana, entregándole también este tiempo que hemos de estar compartiendo con su palabra. Y decimos, Señor, gracias, gracias por tu misericordia, por ese amor tan grande. Señor, gracias porque si no fuese por tu gracia, ¿dónde estaríamos, Señor? Pero hoy podemos decir, Señor, qué hermoso que eres, qué magnífico, qué hermoso. Señor, y podemos glorificar tu nombre, aleluya. Señor, en esta mañana seguimos en tu presencia y a leer tu palabra, puesto, Dios mío, sabiendo que tú tienes, Señor, para nosotros aún mayores bendiciones. El Señor, en el nombre de Jesús, amén, amén, gloria a Dios, amén. Mire, dice la palabra del Señor en Joel, que es donde le invito a que usted pueda abrir en el libro de Joel, en el versículo 3:9. Proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense, venga todos los hombres de guerra, forjad espadas de vuestros asadones y lanza de vuestras hoces. Diga al débil, ¿qué cosa? Fuerte soy. Y mire, y en otra versión, se lo voy a leer en otra versión, dice, díganle a las naciones, prepárense para la guerra, movilicen a los soldados, que todos los hombres de guerra se preparen para la batalla, conviertan en espada sus herramientas para sembrar. Conviertan en espada sus herramientas para sembrar y en lanza las herramientas que usan para podar. Que el miedoso diga, soy valiente. Fíjense ustedes, que el miedoso diga, soy valiente. Cuando el profeta Joel está diciendo esta palabra, él está hablando de un cambio radical, hermanos. De un cambio lo más opuesto de una cosa a otra. Fíjense ustedes que él está hablando de unos campesinos que tenían sus herramientas. Y el campesino que tiene sus herramientas y trabaja la tierra es un hombre pacífico, está trabajando y se limita a trabajar. Y le dice que esas herramientas que le habían servido hasta ahí para trabajar, ahora tenían que convertirse en sus manos, tenían que ellos ver que en sus manos hubiese ya armas de guerra para pelear la batalla. Y que si alguno se sentía débil, que supiese que no era débil, era fuerte en Dios. Cuando dice movilicen a los soldados, está hablando de prepárense para lo que hay por delante, preparen pues, sus armas, preparen sus vidas para lo que hay por delante. Está hablando de alistarse para la guerra, de prepararse. Miren, queridos, Dios es Dios que rompe los esquemas humanos. Y nosotros pensamos, como viene hablando desde el principio la palabra del Señor, que el Señor va a hacer las cosas así, pero Dios nos rompe los esquemas. Fíjense ustedes que la palabra de Dios dice, diga al débil, fuerte es. Algo lo opuesto, débil, fuerte. Dice en otra palabra que el caído se ha levantado. Dice que el temeroso se sienta valiente. La palabra vez tras vez nos lleva a entender de que lo lógico, la lógica nuestra humana con Dios no sirve. Porque Él hace como Él quiere, cuando Él quiere y donde Él quiere. Entonces, nosotros tenemos que entender que cuando nosotros vemos que dice, diga al débil, fuerte soy, está diciendo que podrá ser débil humanamente, pero con Él hay un poder mucho más fuerte, que es el que lo levantará, el que lo sostendrá, el que abrirá camino, que es el poder de Dios. Por eso dice, diga al débil, fuerte soy. Miren, nosotros tenemos que entender y ubicarnos que esta palabra para nosotros tiene que hacerse real en nuestra mente y bajar a nuestros corazones. Porque hasta que tú no te la crees, la palabra no es efectiva. ¿Por qué? Porque fíjense ustedes que qué importante entender que nosotros en nuestra propia fuerza nada valemos, nada es, pero en el Señor sí lo podemos llegar a hacer. La palabra primero te la tienes que creer tú en tu mente para que realmente la podamos aplicar en nuestras vidas. Si no nos creemos que podemos llegar a ser fuertes pese a nuestras circunstancias,
la palabra no se hará realidad en nuestras vidas. Veremos como otros son tocados, como otros son levantados, pero nosotros no pondremos, como decimos normalmente, nuestra carne en el asador para que eso sea una realidad. Qué importante que la palabra venga a nuestra vida a nuestra mente como lobo, ahí oyéndola, recibiéndola, pero baje a nuestro corazón como rema. O sea, diciendo, esta palabra es para mí, me marca a mí y camino en pos de eso. Miren, hermanos, la palabra del Señor nos enseña que debemos tener fe en Dios y en su palabra. Tenemos que tener fe en Dios porque Él lo ha dicho y Él lo ha prometido. Mire, si Dios lo dice, es verdad. Hoy hay muchos que por ahí andan prometiendo y prometen esto, y si tú pones la televisión o la radio, o si tú pones, tal vez ahora están prometiendo los políticos, pila de cosas. Y van a hacer esto, y van a hacer lo otro, y van a hacer lo otro. Y cuando sube ninguno lo hace, todos se olvidan de todo lo que prometieron. Pero tú también, eso pasa también a nivel evangélico. Si tú te pones internet y te dicen, venga que vas a tener lo que es lluvia de bendiciones, los cielos se van a abrir, y va a pasar esto, y va a pasar lo otro, y va a caer oro en polvo, y va a caer lo otro y lo otro. Yo no te estoy diciendo que eso no sea o que... Yo no te estoy diciendo, yo te estoy diciendo lo que no podemos prometer, lo que Dios no nos ha dicho que iba a hacer. Pero si Dios te ha dicho que Él estaría contigo todos los días hasta el fin, créelo, porque es verdad. Es verdad. Y yo humanamente te puedo prometer mucho, pero realmente la palabra de Dios es la que no vuelve vacía y tiene su efectividad. Hermanos, es necesario que nosotros aprendamos a llevar cautivo todo pensamiento humano a Cristo Jesús. Porque mi naturaleza humana ve solamente lo que estoy viendo delante y ve las circunstancias adversas, lo complicado, lo difícil que está todo. Lo difícil que está una enfermedad, lo difícil que es un familiar enfermo, pasando luchas, dificultades, lo difícil que es llegar a fin de mes. Pero ¿sabes una cosa? Eso es lo que nuestra naturaleza ve. Pero ¿qué es lo que ve los ojos de Dios? Porque nosotros, hermanos, nuestros ojos humanos están velados por lo que es la circunstancia y vemos lo que vemos. Pero los ojos del Espíritu son los que tienen que ser abiertos, para que nuestra mente sea abierta y podamos alcanzar y vislumbrar lo que hay por delante. Por eso es necesario llevar todo pensamiento destructivo, dañino, de amargura, de tristeza, llevarlo cautivo a Cristo Jesús. Es necesario que nos veamos como el Señor nos ve a nosotros. Cuando el Señor te ve a ti, no te ve a ti como un derrotado, como un tirado por el suelo, como tal vez tú te puedes llegar a sentir en algún momento. Él te ve como un hijo de Dios, como alguien que realmente está en las manos de Él. Él te ve como su hijo. Y tú para el hijo quieres lo mejor, ¿sí o no? Lo que pasa es que nosotros nos sentimos así y nos dejamos llevar por cómo yo me siento. Como yo me siento es como yo me veo. Pero no es así. Queridos, aunque nos sintamos abatidos y ahí, pero tú no eres eso. Tú eres un hijo del Rey y estás en las manos del Señor. Hermanos, es necesario que nosotros aprendamos a confesar con nuestra boca lo que el Señor ha prometido. Porque cuando tú confiesas con tu boca lo que el Señor ha prometido, comienzas a creértelo en tu mente y baja a tu corazón. Mire, cuando nosotros comenzamos a hablar palabras de fe, nuestro espíritu comienza a vivificarse en el Señor. Y cuando yo te estoy diciendo esto, dice la palabra del Señor, tener fe en Dios, de tal manera que cualquiera que dijere a una montaña y no dudar en su corazón y creyese que se puede trasladar, será hecho. Se lo estoy parafraseando. Hermanos, la palabra de Dios nos dice que nosotros debemos confesar con nuestra boca lo que el Señor ha dicho. Cuando nosotros leemos, estamos orando y leemos la palabra del Señor, no es que lo hacemos por hacerlo, lo hacemos porque confesamos la palabra. Y hace poco alguien me dijo que nunca había oído, mire hermano, lo que es alguien que tiene un ministerio y todo lo demás, que nunca había oído orar con la palabra, hablándola y declarándola.
Y nosotros, por las modernidades que hay hoy día, llegamos a distorsionar lo que son ciertas palabras como decretar, declarar y todo lo demás. Usted sabe que hoy todo pones tú lo que sea. Y aún en las amistades te saludan diciendo yo decreto sobre tu vida un montón de cosas. Pero mire, buscando en el diccionario para que nos ubiquemos nosotros en nuestra mente, por eso es importante no comer todo lo que anda pululando por ahí, sino razonarlo. Mire, decretar es ordenar algo, una persona que tiene autoridad para ello, sobre algo de su competencia. O sea, yo no puedo decretar que, por decir, perdón Mirta, por ejemplo, que Mirta va a ser sana, porque eso es la competencia de Dios. Yo puedo orar que Mirta sea sana y puedo proclamar y decir, Señor, tu palabra dice que somos sanos en ti, pero yo no puedo decretar yo. ¿De dónde tengo mi autoridad yo para decretar? ¿Cuál es mi autoridad? Mi autoridad la tengo en el Señor. No sé si me estoy explicando esta mañana. Estoy enseñando esto porque yo sé que andan pululando un montón de cosas, querido, y a veces me preguntan y todo lo demás. Pero yo no puedo humanamente decretar algo que yo no tengo en mi poder, pero sí en el poder del Señor. Cuando de pronto tú escuchas, no tenemos que declarar significa decir un juez o una autoridad algo sobre un asunto. Entonces nosotros tenemos que pensar que hay ciertas cosas que tenemos que tomarlas con mucho cuidado, porque nosotros no somos autoridad para decir realmente ciertas cosas o decir, bueno, ahora va a tener vida algo que está muerto y Dios no te ha dicho. Tengamos cuidado, hermanos. Pero sí la palabra de Dios nos enseña que nosotros podemos proclamar las verdades que están escritas en su palabra. Enseño esto porque hoy hay profetas por todos lados y no estoy diciendo que no existan, hermanos. Lo que estoy diciendo es que tengamos cuidado. Cualquiera de pronto trae una profecía, cualquiera trae esto y aquello, y después vienen las desilusiones. La gente se desilusiona, dice, pero ¿cómo si Dios me prometió? Y el otro día le dije a alguien en un lugar, le dije, pero ¿tú estás seguro que te prometió Dios? Porque el Dios que yo conozco, cuando promete, cumple. Entonces, miren, nosotros tenemos que entender que debemos proclamar lo que es la palabra del Señor. Mire, proclamar significa decir una cosa en voz alta y públicamente. Cuando nosotros nos ponemos y decimos y leemos la palabra de Dios y decimos, Señor, yo creo que tu palabra dice tal y tal cosa, no me estoy apoyando en mi propia declaración. Me estoy apoyando en lo que la palabra de Dios dice y lo que la palabra de Dios es. Por eso cuando en esta mañana dice la palabra de Dios, dile al débil, fuerte soy, estamos proclamando que la palabra de Dios dice que aunque te sientas débil, aunque te sientas tirado por el suelo, pero confía porque Dios es tu fortaleza y Dios es el que te levanta. Mira, hermanos, la palabra de Dios dice que debemos creer y proclamar la verdad de Cristo. Y la verdad de Cristo es que su palabra es verdad en nuestras vidas. Cuando nosotros decimos que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, estamos diciendo que Él es nuestra senda, que Él es nuestro caminar, que su palabra es realidad en nuestras vidas. Y cuando dice el Señor en la Escritura, dice, dile al débil, fuerte soy. Hermano, yo no sé cómo tú te sientes en esta mañana, yo no sé cuáles son las luchas y las dificultades, pero tú puedes creer que la palabra de Dios dice, aunque yo me sienta así, no es así como estoy, porque en Dios haré proezas. En Dios haré proezas. Cuando yo les decía al principio que la palabra del Señor nos cambia el chip y lo que humanamente nosotros vemos como diciendo alguien débil, qué cosa más tremenda de alguien débil. Y estaba preparando, que al final no lo terminé de poner, pero estaba preparando una foto, ¿qué algo más débil o más necesario de tener, de ser cubierto, de ser protegido que un bebé? Nada, porque tú lo ves ahí como tan desprovisto de todo que si lo dejas ahí se muere de inanición, se muere de hambre, pero realmente, ¿sabe qué? Y encontré una foto donde hay un bebé que está levantando una pesa muy grande así. Y sosteniéndola, y dice, dile al débil, fuerte soy. O sea, lo más débil, que es un bebé que está ahí, que si tú no lo
lo sustentas, no lo cuidas, no lo proteges, no lo tapas, no lo abrigas, se muere. Hermanos, dice la palabra de Dios que aunque nos estemos atravesando en dificultades económicas, pero somos ricos en el Señor. Y Él preparará y abrirá camino delante nuestro, y Él es nuestra provisión. En esta semana el Señor me ministraba con aquella palabra que dice, las aves de los cielos tienen su provisión y Dios les sustenta. ¿Cómo Dios no nos va a sustentar a nosotros? Amén, gloria a Dios. Miren, tengo delante de casa, así a la misma altura, unos techos, y sabe que todos los años, en el mismo techo, van las gaviotas y forman nido ahí. Y entonces estoy viendo desde el momento que está el gavioto y la gaviota, todo romántico, y entonces porque están ahí por la ventana y mientras estoy teniendo mi devocional, están ahí entretenidos el gavioto y la gaviota. Y después veo cuando aparecen pequeñitos, chiquititos así, todos peladitos, horrible la gaviota, horrible. Pero ¿sabe una cosa? Hoy, mientras estaba con el devocional, los veía que ya están así. Y no solo han quedado en el lugar donde estaban ahí, sino que ellos andan ya caminando por los otros techos. Y andan caminando. Y son 3 que han tenido esta cría. Y mire, cuando yo veía eso y he visto el proceso desde que son pequeñitos y estaban ahí así, quiere que se lo haga otra vez, no se lo voy a hacer, pero y estaban ahí y dependían de su madre para lo más mínimo, no se voy a hacer, se me dijo que cómo lo hacía, dependían de su madre aún para lo más mínimo. Y después la madre venía al principio y le ponía la comida. ¿Por qué le cuento esto? Porque a mí me fue ministrando el Espíritu Santo en estos días. Y el Señor me decía decirme, ¿y tú te preocupas? Mira cómo Dios tiene control de todas las cosas. Y venía y le traía al principio y le daba, la madre le daba en el piquito y ahí comían ellos. Después ya venía y le traía, le ponía sobre el techo y ellos ya tenían ya empezaban a comer. Y hoy día ellos están empezando a querer aletear y está la madre para sostenerlo y el padre para sostenerlo y ayudarlo en ese proceso también. ¿Qué te quiero decir con esto? Que Dios se encarga de todas las cosas y Dios tiene cuidado de nosotros. ¿Alguna vez te ha dejado el Señor? Yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes en algún momento, y me gustaría así que ahora espabilásemos por un ratito, ¿cuántos de ustedes en algún momento fueron sanados? Levanten la mano. ¿Cuántos en algún momento vieron la provisión de Dios cuando no había provisión? Ajá, sí. ¿Cuántos de ustedes vieron una solución en un problema familiar que veían como adversidad? Y si nos ponemos a ver y a seguir enumerando, estaríamos toda la mañana con lo que Dios ha hecho. Y si Dios lo ha hecho en tiempos anteriores contigo, ¿por qué no lo seguirá haciendo hoy? ¿Es que el Dios ha cambiado? No, posiblemente el que he cambiado o la que he cambiado soy yo. Gloria a Dios. Que a veces dejo que otras cosas que no es la fe ganen el lugar. Que a veces dejo que otras cosas que no es la esperanza del Señor ganen el lugar. Pero la palabra de Dios también nos enseña que el enfermo puede confiar y confesar que en el Señor puede ser sano. La palabra del Señor nos dice que el quebrantado puede ser libre, que el atado puede ser libre. La palabra de Dios nos dice que aunque nosotros seamos pecadores por naturaleza y luchemos con nuestros pecados, hermanos, porque creo que ninguno estamos libres de eso, pero ¿sabes una cosa? En el Señor podemos hablar de santidad. ¿Por qué? Porque yo puedo ir cambiando por el poder de Dios. No por mi propio poder, por el poder de Dios en mí, yo puedo ir cambiando. Cuando no tenemos, el Señor es nuestro proveedor. Cuando no sabemos cómo hacer las cosas, tenemos que buscar la mente de Cristo para saber hacer las cosas. Hermanos, dice el Salmo 91:2, dice, diré yo al Señor, refugio mío y fortaleza mía, mi Dios, en quien confío. Estoy en esta mañana proclamando la palabra para que se genere fe en su corazón. Amén. Dice la palabra en Proverbio 18:10, dice, el nombre del Señor es torre fuerte
fuerte, a ella correrá el justo y estará a salvo. Dice en 2 Samuel 22:2, y dijo el Señor, y dije al Señor, Jehová es mi roca, mi baluarte y mi libertador. En el Salmo 18:2 dice, el Señor es mi roca, mi baluarte, mi libertador, mi Dios, mi roca en quien me refugio, mi escudo y el cuerno de mi salvación, mi altura inexpugnable, o sea, que no sea de trabajo. Fíjese usted, y en el Salmo 61:3 dice, porque tú has sido refugio para mí, torre fuerte frente al enemigo. En el Salmo 29, en el Proverbio 29:25 dice, el temor al hombre es un lazo, pero el que confía en el Señor estará seguro. Amén. Porque a veces tememos al hombre, tememos las circunstancias, pero ¿sabes una cosa? Eso nos crea lazos que no nos dejan vivir libres, porque estamos con temores. ¿Qué va a pasar? ¿Qué nos va a suceder? ¿Y qué va a hacer? ¿Y cómo lo va a hacer? ¿Y de qué forma? Y sabe que nos crea lazos. Pero la palabra de Dios nos sigue diciendo que el que confía en el Señor estará seguro. Aleluya, gloria al Señor. Hermanos, en situaciones en la vida que nos llegamos a sentir débiles, el Señor nos hace fuerte y nos levanta. ¿Cuántas veces te has sentido insultado? Tal vez con necesidades emocionales, físicas, materiales, perseguido, difamado. Y en ese momento es muy difícil creer y tener fe y confianza. Pero el Señor nos enseña que aún en esa adversidad, nosotros debemos decirle a nuestra alma, alma, confía porque el Señor es tu Señor. Diga al débil, fuerte soy. Aún cuando te has sentido frustrado, ¿alguna vez se sintió torpe? Torpe. ¿Alguna vez se sintió que amargado? Pues aún en esa circunstancia, el Señor te dice, diga el débil, fuerte soy. ¡Aleluya! Mire, hermanos, nosotros podemos estar seguros que en la debilidad nuestra, el Señor es el que se sale a relucir. Dijo Pablo que en su debilidad, en ese pecado o en esa situación que él tenía ahí tan adversa, el Señor se glorificaba. En esa lucha, mejor dicho, no dije mal el pecado, pero en esa lucha que él tenía, que no sabemos bien qué es, ni los teólogos se han puesto de acuerdo, pero aún en esa lucha que él tenía, puede ser una enfermedad, como puede ser tal vez alguna lucha que luchaba con su mente, con su corazón, con tentaciones, no lo sabemos, pero aún en eso, él dijo, he rogado que el Señor lo quite, ahí está el aguijón, pero Dios me ha dicho, bástate mi gracia. Hermanos, cuando nosotros pensamos en aquellas debilidades o limitaciones que tenemos y decimos, ¿para qué está esa limitación, esa debilidad en mí? ¿Qué me puede ayudar? Pues mira, las debilidades o las limitaciones, ¿sabe qué hacen? Nos mantienen más cerca de la cruz de Cristo. Nos mantienen humildes, hermanos, porque nos damos cuenta que por nosotros mismos nada, solo por gracia del Señor. Aquellas cosas que nos tienen, que somos limitados y que no podemos resolver por nosotros mismos, nos llevan a depender más del Señor. Y nos llevan a acercarnos más al Señor. Aquellas cosas que están en nosotros, que de pronto son como gigantes para nuestras vidas. Y nosotros decimos, pero ¿y esto cómo podrá tener solución? ¿Y cómo? Espera y confía, porque Dios se quiere glorificar, hermanos. Dios se quiere glorificar. Mire, el Señor ha hecho... tanto en la palabra del Señor como en la vida diaria, hemos visto gente tartamuda que ha hecho que sean predicadores impresionantes. El Señor ha hecho que de personas temerosas, que tenían a todos, se puedan levantar como hombres y mujeres en Dios y pelear la batalla. Y muchos de los que están aquí, de ustedes, hoy saben lo que estoy diciendo. Que no eran capaces tal vez ni de hablar 2 palabras seguidas al frente, y hoy lo hacen. Tal vez personas que enfermas y han sido sanadas y hoy se encuentran aún orando por otros por sanidad. El Señor ha hecho que de pronto aún personas solitarias puedan vivir en familia, los tímidos puedan levantarse, querido, y cambiar su forma de ser. Asesinos, borrachos, adúlteros, pecadores, tremendos. Pero sabe una cosa, el Señor es poderoso para restaurar. Por eso dice la palabra de Dios
que no debemos limitar al Señor en nuestros pensamientos, sino debemos creer en lo que Dios ha dicho en su palabra, que Él lo hace y en Él podemos. Mire, hermanos, el poder del Señor es creador. Él ha hecho los cielos y la tierra. El poder del Señor no tiene límite. El poder del Señor es eterno. Y dice la palabra del Señor que nosotros debemos creer del Señor, porque para Dios no hay nada imposible. Nada. Aún aquello que tú piensas, pero Señor, ¿y cómo? Aún eso no es imposible para Dios. Aún que el Señor haga algo de mí, siento que no valgo nada, eso es un milagro ya. Y no solo de mí, de ti también. Claro que sí, solo por gracia. Queridos, como cantábamos, solo por gracia podemos entrar a su presencia. Solo por gracia podemos entender que la misericordia de Dios es renovada cada día sobre nuestras vidas. Y que el Dios de milagro es el que vive en nosotros y con nosotros. Por eso cuando el enemigo te hable palabras negativas, hermano, reprende. Y no en tu propia fuerza. Porque a veces queremos nosotros ir y pelear contra el enemigo, pero di, Señor, reprende al enemigo. Apóyate en el Señor y di, reprende al enemigo. Y Él estará. Miren, queridos, en el Señor podemos. ¿Qué nos lleva a preparar y a ir mejorando cada vez más la iglesia infantil? Que yo creo que cada uno de esos niños son aquellos que el día de mañana van a estar llevando a la iglesia. ¿Qué nos lleva a creer por las nuevas generaciones? El que Dios levanta hombres y mujeres que puedan estar ministrando. ¿Y el que nos lleva a creer por viejas generaciones que somos nosotros? ¿Qué nos lleva a creer? El hecho de saber que mi Dios ha sido fiel, es y será. Y que depende de mí, pero Él te seguirá sosteniendo, hermano. No sé si esta palabra hoy te es útil, pero guárdala en tu corazón. Porque mire, vendrán momentos donde necesitarás recordar, dile al débil, fuerte soy. Dile al que está ahí, que parece que no darías ni 2 duros. Parece que no darías pero ni 10 céntimos. Que va a llegar a hacer algo en las manos de Dios. Dile a ese, que parece que nada es nada, pero que el Señor lo levante y lo sostiene. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Y quiero que en esta mañana, hermanas, si me hacen el favor de estar escuchando y viendo un vídeo, porque tiene, hermanos, es una canción, y quiero que escuchen las palabras, porque en esta mañana se deje ministrar por el Señor. Señor, sí, Señor, aleluya. Seguimos orando en esta hora. Decimos, Señor, en esta mañana, tú conoces cada uno, Señor, la condición de los que estamos en este lugar. Tú conoces, Señor, a aquellos que están pasando luchas y dificultades, y aún aquellos que se enfrentan por delante con luchas y dificultades. Algunos sintiéndose débil, tal vez avergonzados, tal vez heridos, tal vez vapuleados, tal vez hay muchos pasando situaciones en donde se ven que son agredidos. Pero, Señor, en esta mañana tu palabra nos ministra que debemos creer lo que tú dices que nosotros somos. Y tú nos ves fuertes en ti, Señor. Tú nos ves sanos en ti. Tú nos ves, Señor, levantados en ti. Señor, tú nos ves como aquel hombre. Decimos, Señor, henos aquí. Henos aquí para que tu propósito en nuestras vidas sea cumplido. Pero, Señor, tal vez alguno se siente débil, como que no alcanzará, como que no llegará. Y aún el enemigo taladra las mentes, diciendo, no vales, no alcanzas, no sirve, no llegarás, no cambiarás. Pero en esta hora el Señor nos dice que en Él podemos alcanzar. En el poder de Dios podemos extendernos. En el poder de Dios podemos avanzar. En el poder de Dios podemos ser fortalecidos. En el poder de Dios podemos ser sanados. En el poder de Dios podemos ser levantados. ¡Aleluya! Por eso dice, diga al débil, fuerte soy. Aún el que no ve, diga que ve en el Señor. Porque en el Señor podemos. ¡Aleluya! Y aun cuando el enemigo sigue hablando y sigue diciendo tonterías a nuestros oídos, y muchas veces le creemos y andamos por los suelos, pero el Señor te dice en esta mañana que digas a tu alma que eres fuerte en Dios, no en tus propias fuerzas, porque como cantábamos hoy, solo por gracia podemos. Solo por gracia podemos entrar a la presencia misma de Dios. Solo por gracia de esta mañana tú eres
Solo por gracia eres levantado. Solo por gracia eres sostenido. Aleluya. Solo por gracia, solo por gracia, solo por gracia. En este día, que podamos tomar conciencia de lo que es el abrazo del Señor, lo que es la misericordia del Señor. Y Él te está diciendo: hija, hijo, si te sientes como como alguien que está trabajando la tierra, limitado, pero conviértete en un guerrero para luchar. Conviértete en un guerrero y levántate y pelea la batalla para lo que has sido llamado. Adiestra tus manos para la batalla, porque al Señor le ha placido que en esta hora tú seas levantado para conquistar lo que hay por delante. Dile al débil: fuerte soy. Aleluya, gloria a ti, Señor.